Jesús y amigos de Luminal TV, sean todos bendecidos. Dios bendiga su vida, su casa. Dios bendiga su familia, su trabajo. Dios bendiga sus finanzas. Dios bendiga su salud y todo lo que tenga en el nombre de Jesús. Amados, gracias por sintonizarnos por este medio Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo, para llevar la predicación de la palabra de Dios hasta la comodidad de su hogar. Y me gozo todos los días en que lo pueda hacer. Y en este momento y en este día, mis amados hermanos, nuestro tema de discipulado se titula El propósito de la predicación. Ahora debemos de entender y comprender que la palabra predicación significa pregonar, anunciar, significa muchas cosas. Pero cuando se habla de la predicación del Evangelio, significa el anuncio de la buena nueva de salvación. Ahora, ¿por qué debemos de predicar? ¿Y cuál es el propósito de la predicación? No es por hablar bonito, no es para exponer un conocimiento, una inteligencia y glorificarse a uno mismo. La predicación de la palabra intenta es redarguir, llamar a la persona a conciencia, ¿verdad? Corregir. ¿Por qué? Porque el propósito de la predicación es para que la persona pueda alcanzar la salvación. Entonces, si estamos buscando el propósito de la predicación, debe de ser esta. Si lo que se habla a través de la predicación no corresponde al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esta predicación es otra, no la que anuncia, ¿verdad?, el arrepentimiento, no es la que anuncia el perdón de pecado, no es la que anuncia, ¿verdad?, el reino de los cielos, no es la que anuncia el propósito por la cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. Por lo tanto, la predicación no debe de acomodar a la persona en su conducta de vida. Porque si el pecado fuese establecido como algo, un comportamiento normal, ya verdad, no habrá necesidad de la predicación. Porque si se legaliza, ¿verdad?, el pecado, si se legaliza todos malos comportamientos, ya no hay necesidad de predicación. Ya es tiempo de que la iglesia sea llevada de este mundo. ¿Por qué? Porque ya no hay un propósito, ¿verdad? Pero dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y lo que recibimos por gracia lo damos. O sea, lo que predicamos, lo predicamos porque lo hemos recibido por gracia. Y quiero iniciar en el libro de Segundo de Timoteo, con el capítulo 4, versículo 1 en adelante, y le pido que me acompañen, por favor, mis amados hermanos, para entender, por medio de lo que vamos a leer, cuál es el propósito de la predicación. Y en esta carta, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice lo siguiente, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Y te pedimos, Señor Todopoderoso, que tu Espíritu Santo sea tomando el control en este momento, el control de todo mi ser, mi mente, mi corazón, todo mi ser, Señor, para que sea yo instrumento de aquellos que están pendientes en lo que tú en esta noche vas a hablar. Lo que tú ibas a predicar, esa palabra que tú ibas a predicar, a tiempo y fuera de tiempo, debía de ejercer esos efectos. ¿Cuáles son los efectos y el propósito? El propósito es de redarguir. Necesario para adaptar su vida a lo que recibe. De edificar, pero con amor, con paciencia y con doctrina. Entonces, porque es la palabra de Dios, la verdad de la palabra, podrán sostenerse en esta palabra. Enseñada y enviada, sucederá de que pone a predicar, lo está haciendo porque se preocupa para que el alma de la persona pueda ser salva. El amor que el predicador tiene para las condenadas. Amén. En el libro de Eclesiastes nos enseña, ¿verdad?, el hombre más sabio del tiempo, el rey Salomón.
congregación dadas por un pastor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la palabra de Dios no te va a acomodar. Como lo dice la palabra, son sabiduría demoníaca. Es por un propósito bien específico. Es llevar una palabra de Dios. Radiarse que le da a escuchar a las para determinar que Dios está con uno. Hay que tener muchas prosperidad. Son las los insensatos, los escuchar la predicación, pero cuando la predicación se lanza para redarguirte, para reprenderte de una conducta que no va. ¿Y cuál es el propósito de la predicación? Atraerte a Dios. Y si te atrae la predicación a Dios, quiere decir que está en el camino de la salvación, porque ahí entonces va a empezar a haber corrección en el comportamiento, corrección en la vida, en las cosas que a diaria se hace. Porque muchas veces sentimos que la gente se ofende a través de una predicación. Y realmente no nos gusta ver la gente ofendida. A veces sentimos que la persona se hieren por una predicación y a la verdad no nos gustan ver la gente heridas. Pero si no herimos a la persona, lo que llamamos reprender, redarguir la persona, esa persona se quedará sin fruto. ¿Qué fruto? Sin fruto de arrepentimientos.
¿Y cuáles son los frutos de arrepentimientos? Pues las cosas que se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, no podemos predicar de manera en agradar a los hombres. No podemos predicar de la manera de que el hombre se sienta bien en su comportamiento, en su conducta. Debemos de traer predicaciones que de alguna manera confronta al hombre en su diario vivir, si no está de acuerdo a la voluntad de Dios. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente: porque nuestra exaltación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos la avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos serle cargas como apóstoles de Cristo. Ante nuestro trabajo es un asignamiento dada a todos hombres que realmente agradarlos. La avaricia, trabajando muchas cosas, porque el Evangelio de nuestro Dios no fue traído para que el hombre prospere materialmente, como dicen por ahí, sino para que el hombre se arrepiente. La prosperidad, si Dios le place prosperar al uno y al otro, Él sabrá por qué. Porque aquel que es prosperado en lo material sabe que aún con sus bienes tiene que agradar a Dios y hará lo correcto cuando es necesario. Por lo tanto, mis amados hermanos, debemos de entender muy bien cuál es el propósito de la predicación. Para que cuando nosotros vayamos y prediquemos a otros, afirmarnos en ese mismo propósito: el arrepentimiento para la salvación, el arrepentimiento para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces hay muchas cosas que de pronto tendremos que decir que no será agradable al oído del hombre. Hay muchas cosas que tendremos que decir que al hombre se va a sentir corregido, redarguido. El hombre se va a sentir reprendido, exaltado, pero es necesario. La predicación debe de cumplir ese propósito. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol a Timoteo, que tenía que predicar a tiempo y fuera de tiempo, cumpliendo con todos esos requisitos dentro de la predicación. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó, ¿a quién guardó? A aquel que predicaba la palabra, al pregonero de la palabra, a Noé, pregonero de justicia, con 7 personas más, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
Entonces, nos damos cuenta que la predicación, para cumplir el propósito en el corazón de aquellos que lo escuchan, puede darnos a nosotros la salvación. Porque por cada pecador que se arrepiente, Dios te perdona tus pecados. Entonces entendemos que Noé, pregonero de justicia, cuando el mundo fue condenado, el pregonero, el predicador, no hubo condena ni para él ni para con su familia. Entonces, yo me pregunto, ¿será que nos preocupamos tanto para que la gente se arrepienten o nos preocupamos por otros propósitos dentro de la predicación? Porque si lo que predicamos no lleva a la persona a ser redarguida, no lleva a la persona a sentirse reprendida, no se siente la persona exaltado, no estamos haciendo el trabajo que debemos de hacer. Por lo tanto, debemos de entender que hay una condenación que viene sobre el mundo. Debemos de entender que viene un juicio sobre el mundo. Y nosotros debemos de ser movidos a compasión y misericordia, no para los que están sanos, porque los que están sanos no necesitan de médico, sino para los que están enfermos. ¿Y de qué enfermedad estamos hablando? Pues de las enfermedades espirituales. ¿Sabe que cuando una persona vive de una vida pecaminosa, en desenfreno, es una vida enferma espiritualmente? Para no decir muerto, porque realmente la palabra correcta sería muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros le presentamos a Cristo y le predicamos el Evangelio a una persona, definiendo dentro del Evangelio la buena nueva de salvación, que Cristo vino y murió para perdonarnos nuestros pecados, y que esa persona recibe tal regalo, recibe la dádiva de la vida, porque todos estábamos descarriados, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida por medio de Cristo Jesús, y lo que hemos recibido es por su gracia, y lo que hemos recibido por gracia debemos de darlo por gracia. Amén. Entonces, amados hermanos, reprende, redarguye, exhorta con paciencia y amor, que es el propósito de la predicación. Ahí debe de estar el propósito de la predicación cuando sale de nuestras bocas. A Jonás, en el capítulo 1, versículo 1, fue enviado por Dios a predicar a Nínive. Y Nínive era un lugar donde abundaba el pecado. Y el comportamiento y la maldad de los hombres había subido delante de Dios. Y Dios levantó a Jonás como profeta, como predicador, para ir a Nínive, para que la gente se arrepintiese, porque Dios tenía intención de destruir a Nínive. Y conocemos la historia, que Jonás se rehusó, que no quiso ir, que en fin, que Dios tuvo que enviar un gran pez para tragar a Jonás y escupirlo a Nínive, para que entonces se pudiera cumplir el propósito de la predicación de Jonás, y ahí Nínive se arrepintió y Dios no destruyó a Nínive. ¿Verdad? En el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Cuando Dios levanta a un hombre para predicarle, es para prevenir lo que puede acontecer luego. Cuando se escucha una predicación, préstale atención. Cuando escuchamos un hombre de Dios predicando, préstale atención. No es para tu mal, no es para quitarte lo que te gusta, es para que entonces, no es para condenarte tampoco, no es para hacerte juicio,
sino es para salvación. Porque Dios vino y envió a su Hijo para que todos aquellos que en Él crean no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces, Dios siempre le da instrucciones. A sus 12 discípulos le dijo en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 5. Dice, a esos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas, de la casa de Israel. Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Dad de gracia. Porque a veces nos gozamos de la salvación, nos gozamos de los favores de Dios, nos gozamos de haber entrado en la gracia de Dios y nos olvidamos muchas veces que hay personas que no tienen esa gracia. Por eso, amados hermanos, debemos de ser una fuente para llevar la palabra de Dios a los corazones, una fuente para llevar la palabra a las vidas. Porque es el propósito de la predicación, es el propósito de la palabra de Dios predicada. Debe de ser el propósito, no de cosas vanas. Porque sabe, amados hermanos, en ese mundo podemos tener todo lo que queremos, pero no las cosas divinas de nuestro Dios. Todo aquí en ese mundo, el dinero puede comprarlo todo, pero no puede comprar la salvación, no puede comprar la felicidad, no puede comprar la paz, ni siquiera puede comprar la sanidad, porque cuántas personas que han sido multimillonarios, como el dueño de Microsoft, que murió teniendo millones, y los millones no le pudo comprar la sanidad. Entonces hay cosas que provienen de Dios que solamente Dios la puede dar, ¿verdad? Y todo lo que está en el reino de los cielos son de los hijos, porque somos heredero y coheredero con Cristo Jesús. Amén. Entonces hay que invitar a las personas por medio de la predicación. No hay que hablar a la persona para que se sientan bien en su pecado. Hay que hablarle con amor. Hay que hablarle con compasión, con paciencia, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra en algún momento va a causar el efecto, va a cumplir el propósito por la cual ha sido enviada. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, ¿a quién? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a pregonar el año de la buena voluntad de Jehová en el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Aleluya. Quiero ir a Filipenses rapidito. Me voy a extender unos minuticos más, si me permiten. Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Esos son los predicadores que vamos a encontrar en nuestros caminos. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones.
pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante que de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Del hecho de que Cristo sea anunciado, uno debe de sentir de que si Cristo es anunciado, se cumplió el propósito. Pero si el mensaje no es cristocéntrico, mis amados hermanos, se vuelve una fábula. Entonces debemos de saber diferenciar las prédicas con las fábulas, la predicación con las fábulas. Porque si escuchamos una fábula, la fábula no transforma. La fábula no cambian vida. La fábula te hacen dormir, te hacen soñar, te hacen esperar cosas que no tienen ningún propósito dentro de lo que es la salvación de las almas. Hechos capítulo 3, versículo 18, y con eso cierro. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Eso fue predicado, eso fue anunciado por los profetas de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Así que, amados hermanos, entendiendo cuál es el propósito de la predicación, enfoquémonos en el mensaje para saber y determinar si ese mensaje es para mi bien. Ese mensaje debe de confrontarme, debe de redarguirme, debe de reprenderme, debe de exhortarme. Por lo tanto, debo de prestar atención al mensaje para que no sea una fábula que me hace dormir y soñar en cosas, como dice a veces mi esposa, en pajaritos preñados. Entonces, enfoquemos realmente en lo que es el propósito de la predicación, que es el Evangelio, anunciar la buena nueva de salvación para arrepentimiento de todos y para salvación del alma. Así que, amados hermanos, les deseo como siempre que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días hasta el fin. Sean todos bendecidos. Amén.